¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Doctor Sergio Beltrán, con gusto los saludo y bienvenidos a Salud al Día, su sitio de noticias de salud más importante. ¿Por qué? Porque se los explico de una forma fácil y sencilla de entender. ¿Y por qué? Porque me dirijo a la población en general. Así que aquí aprenderemos sobre investigaciones recientes, experimentales, noticias ya destacadas, noticias conocidas, dignas del análisis, del debate, noticias polémicas y todo aquello que concierne al ámbito médico a nivel mundial, internacional y local. Así que comenzamos con número 1, lo más destacado según Medscape, y dice que alimentos protectores serán efectivos. Alimentos protectores serían efectivos para reducir muertes y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué significa esto? Cambios en la calidad de la dieta con mayor énfasis en la diversificación más que en las restricciones de los alimentos, se asocian a una reducción de hasta un 30% en el riesgo de muerte por cualquier enfermedad y casi 20% menos de probabilidad de que tengas un infarto al corazón o un derrame cerebral. Es decir, existen alimentos que son protectores para nuestro cuerpo, para nuestra vida, para nuestra salud. Existen alimentos protectores para nuestro corazón y para nuestro cerebro. Y aquí lo importante es, según la investigación, que es más importante la diversidad, es decir, saber cómo combinar nuestros alimentos en vez de restringirlos. Porque es muy común en la consulta que me digan, doctor, es que yo ya me quité las carnes rojas, yo ya no consumo nada de panes, yo ya no consumo este alimento y me lo quité. Más que la restricción es saber cómo complementar un grupo de alimentos con otro. Esa es calidad alimenticia. Y para eso ocupamos de alguien que nos ayude. Una experta, alguien en nutrición que pueda asesorarnos y acompañarnos en esto, de aprender a cómo alimentarnos mejor. Mayores cantidades de frutas, verduras, frutos secos y legumbres y una cantidad moderada de pescado y productos lácteos enteros mostraron efectos protectores, siendo las carnes rojas no procesadas y los granos enteros alimentos optativos, pues incluidos en la dieta. ¿Por qué? Porque no están asociados con los desenlaces de infartos al corazón y de derrames cerebrales, siempre y cuando sepamos qué cantidades y cómo combinarlos. ¿Ok? Así que, si bien son datos observacionales y no de intervención, los nuevos hallazgos tienen implicaciones profundas para las dietas a nivel mundial, porque sugieren que las mayores ganancias para evitar enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras a nivel mundial pueden esperarse al aumentar moderadamente la ingesta de alimentos saludables. Es decir, si sabemos cuáles alimentos nos protegen, nos cuidan y no son saludables, por supuesto que nuestra esperanza de vida es mejor. Implicaciones. Bueno, implica que las guías y las acciones de política deben actualizarse con esta nueva evidencia. Por ejemplo, la OMS sigue enfocándose principalmente en reducir ciertos nutrientes como las grasas saturadas, azúcar agregada y la sal, en lugar, dicen ellos, de promover los alimentos protectores. Así que, según el estudio de investigación, más que quitar alimentos, es saber diversificarlos y, por supuesto, agregarle a la dieta estos alimentos protectores en cantidades y combinación adecuada. Los invito, pues, a que acudas con tu nutrólogo y además les cuento algo. Pronto tendremos una entrevista con una gran nutróloga para aprender más a cómo alimentarnos mejor. Número 2. Lo más controversial. Estudio de nuevo tratamiento para cáncer de colon ha avanzado e enciende cuestionamientos éticos. O sea que hay un estudio ya en fase 3 avanzado sobre un medicamento que promete ciertos resultados favorables para pacientes con cáncer de colon ya metastásico, ya invasivo. Pero dice alguien, ese estudio no fue ético. Así que esto es controversial. Los resultados de un reciente ensayo clínico fase 3 publicado en la revista The Lancet, que celebraban una nueva terapia para cáncer de colon metastásico, o sea, un cáncer ya invasivo y que era refractario, que no respondía a tratamientos previos, ha sido cuestionado por un oncólogo y epidemiólogo de Estados Unidos, que consideró que el diseño del estudio fue poco ético. ¿Por qué, doctor? Porque un grupo de participantes recibió placebo en lugar de alguna opción de tratamiento activo. ¿Qué significa esto?
Significa que si tienes a 100 pacientes con un cáncer de colon invasivo, refractario a tratamientos, que no responde a otros medicamentos, y le das este medicamento, pero ese grupo lo comparas con otros 100 pacientes con la misma enfermedad, a quienes les das placebo, les das agua, entonces dice el doctor, es que eso no vale. ¿Por qué mejor lo comparas a esos 100 pacientes con ese medicamento nuevo a otros 100 pacientes con medicamentos que ya conocemos y ves pues el avance o ves pues la mejora o ves pues el beneficio o ves pues qué tal mejor es ese nuevo con los anteriores? Así que dice él, esto es poco ético porque no puedes comparar un medicamento nuevo con agüita de coco, por decirlo así. Detalles, el estudio Fresco 2, que es el estudio de que estamos hablando, liderado por el doctor Arvind Desari del MD Anderson Cancer Center en Houston, Estados Unidos, y del cual participaron como 5 autores oncólogos españoles, probó que en comparación con placebo, el inhibidor oral altamente selectivo y potente del receptor del factor del crecimiento endotelial, o sea, este medicamento nuevo, pues, que se llama fruquintinib, redujo 1/3 la mortalidad durante un tiempo de seguimiento de 11 meses en pacientes con cáncer de colon avanzado metastásico, que habían fallado esos pacientes a 3 terapias anteriores, a 3 medicamentos previos. Es decir, a simple vista dices, bueno, este da buenas opciones, aquellos no, pues es mejor este medicamento nuevo. Sin embargo, según argumentó el doctor Vinay Prasad de la Universidad de California en San Francisco, los pacientes del grupo placebo, él no está de acuerdo con eso, y dice, los pacientes que estaban en el grupo placebo debieron de haberles dado otras opciones que sí están disponibles, como 5-fluoracilo, oxaliplatino y el irinotecan. Dice el doctor, todos los que tratan el cáncer colorectal sacarían a sus madres de este ensayo. No estaba muy de acuerdo. Pero bueno, ¿qué dicen entonces otros oncólogos u otros médicos que tratan este tipo de enfermedades? Bueno, pero otros oncólogos que no participaron del estudio son más condescendientes. Para pacientes como los del Fresco 2, de este análisis que estamos revisando, el impacto de las opciones de tratamiento actuales es mínimo. Es decir, para esos pacientes en esta condición, cáncer de colon ya avanzado, ya invasivo, no tienen gran opción de tratamiento. No existen beneficios para ellos realmente con fármacos. Entonces, dicen esos doctores que renunciar al tratamiento con fármacos activos no es una locura. O sea, darles placebo no es una locura. Comparar este medicamento nuevo con otros medicamentos sí es una locura porque pueden asociarse a efectos adversos. Así que, dicen ellos, ¿para qué exponerlos a toxicidades, a adversidades de medicamentos si el beneficio es de 1 en 20? Es decir, si tienes pacientes ya avanzados de cáncer de colon y 1 de cada 20 va a tener un beneficio, ¿para qué exponerlo a estos medicamentos que son tóxicos? Mejor hagan esto del placebo con el fármaco nuevo y no es ético. Así que es controversial esto. Esperemos pues que sigan los avances de este medicamento nuevo y que realmente se compruebe que es funcional y que es útil y que da buenas esperanzas de vida para nuestros pacientes con cáncer de colon avanzado. Número 3, lo más candente. Vamos a hablar un poquito de Alzheimer. A ver, dice, lecanemab es un hito, o sea, algo histórico, algo importante, algo impactante para el tratamiento de Alzheimer, o solamente es un fármaco de resultados modestos. El pasado jueves 6 de este mes, julio 2023, la FDA en Estados Unidos concedió la aprobación completa al anticuerpo monoclonal lecanemab, o sea, un fármaco nuevo para tratar pacientes con deterioro cognitivo leve de Alzheimer. Leve de Alzheimer, y repito, leve de Alzheimer, o una demencia leve relacionada con Alzheimer. Bueno, después de que miembros de un comité asesor coincidieran en los beneficios del tratamiento, sin embargo, expertos han señalado que todavía es demasiado prematuro para asegurar que se trata de un hito, un momento histórico en la lucha contra esta enfermedad degenerativa. Evidencia, los resultados del estudio Clarity AT sobre 1,795 pacientes mostraron que el fármaco administrado por vía endovenosa, porque este fármaco de anticuerpo monoclonal llamado lecanemab se administra en la vena, no es tomado. Entonces, administrado 2 veces al mes, cada 15 días, ralentiza un 27%, hace más lento el deterioro de la enfermedad un 27%. Ralentiza 27% el deterioro cognitivo y funcional.
lo cual equivale a 5 meses más de vida independiente. Dicen ellos, este medicamento está mostrando que pacientes con Alzheimer leve, al utilizarlo, van a tener 5 meses más de vida independiente. Por lo menos le ganamos 5 meses más de que sean independientes en sus actividades diarias. Para participar y puedan participar de pasatiempos e intereses, citaron los expertos. Los eventos adversos graves y las muertes fueron muy similares en el grupo tratado que en el grupo control. Es decir, este medicamento nuevo no se asocia a más mortalidad o a más gravedad que otros medicamentos. Aunque en los primeros, en el medicamento nuevo, hay mayor incidencia de ciertas alteraciones en los estudios de imagen que hacen, como cierta inflamación cerebral o pequeños sangraditos. Es experimental este medicamento, hay que ver más adelante qué sucede, pero ¿cuáles son las reacciones? Ahí les va lo bueno. Asociaciones por los derechos de pacientes y que impulsan la investigación en este campo celebraron la aprobación de la FDA en Estados Unidos y urge, dicen, seguir este camino en distintos países. Claro que urge, sigan adelante y hagan investigaciones porque queremos un medicamento, un tratamiento que realmente sea funcional para nuestros pacientes con Alzheimer. Claro que sí. Dicen, pero para muchos especialistas los beneficios todavía son modestos. Eso es verdad, seamos sinceros, aún no hay medicamentos contundentes para Alzheimer. Es una buena noticia en un mundo muy oscuro. Este adelanto es buena noticia, pero sabemos que sí puede existir un fármaco que sea eficaz, que sea efectivo y que nos resuelva muchas dudas y que le quite los síntomas a los pacientes y que avancen muy bien los pacientes con medicamento nuevo. Sí, puede existir, no es imposible, no es irreal, pero hoy todavía estamos muy lejos de eso. Hay que ser sinceros. Todavía nos falta buen camino para tener un tratamiento de gran magnitud y gran impacto para pacientes con Alzheimer. Lo queremos, lo deseamos, lo añoramos, lo necesitamos porque a fin de cuentas cada vez habrá más población de mayor edad, cada vez habrá más población adulto mayor y habrá más enfermedades neurodegenerativas. Así que nos urgen medicamentos adecuados para Alzheimer, pero hoy todavía estamos en etapas tempranas para atenderlo. No es la panacea, dicen los doctores. No reparará el daño cerebral ni detendrá el proceso de la enfermedad. Además dicen, quien vive el deterioro, o sea, los pacientes, no pueden darse cuenta de que va más lentamente esa pérdida cognitiva. No pueden darse cuenta. Un paciente con Alzheimer que va disminuyendo o enlenteciendo su enfermedad. Así que amigos, vamos a esperar más noticias. Aún todavía nos falta mucho sobre este campo en esta enfermedad. Número 4, lo más inclusivo. La enfermedad de hígado graso no alcohólica cambia de nombre para no estigmatizar. Le van a cambiar el nombre a la enfermedad hígado graso no alcohólica y por supuesto también a la enfermedad hígado graso alcohólica. Le van a cambiar el nombre. ¿Por qué? Pues porque términos como alcohol o no alcohol, grasa, no graso, causa etiquetas y estigma. Y es que nos encanta malamente estigmatizar y etiquetar a la gente. La enfermedad de hígado graso no alcohólico ahora se llamará esteatosis hepática, esa ya se conocía, pero asociada a disfunción metabólica. O sea, hígado graso, hígado no graso, no. Esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. ¿Qué es esto? Pues es un hígado que acumula más grasa, pero que no es por alcohol, sino por una alteración en el metabolismo corporal. Según una nueva nomenclatura publicada en Hepatology y consensuada por 236 panelistas, hepatólogos, médicos y organizaciones de pacientes de 56 países, con el objeto de quitar la carga de estigma que rodea la antigua expresión y precisar mejor su fisiopatología. Sí, el nombre es más correcto, el nombre es más adecuado, el nombre es más médico. Claro que sí, es mejor decir esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, aunque no sé qué tantos puedan entender lo que significa. De forma similar, la esteatohepatitis, o sea, la hepatitis no alcohólica, será reemplazado por el término esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Quiten pues el término de hígado graso. Se quita la palabra grasa en esta enfermedad. ¿Cuáles son las reacciones a esto? La idea es ser menos estigmatizante e ir más hacia el origen de la enfermedad hepática. Y por cierto, evitaremos seguir usando este término enfermedad de hígado graso que algunos pacientes experimentan como bastante
estigmatizante. Número 5, lo más intrigante. El color del iris es factor de riesgo de distintas afecciones oftalmológicas. El color de tus ojos es factor de riesgo para que tengas ciertas enfermedades del ojo. Vamos a ver. El color del iris, determinado por la concentración del mismo pigmento que le da el color a la piel, o sea, la melanina. La melanina es una proteína que se libera en las células de nuestra piel y que al liberarse más melanina le da un color más oscuro. Es una capa que protege a nuestra piel. La verdad es que entre más oscura la piel, pues más se protege contra la luz del sol u otros agentes. Así que esa melanina también se produce en el ojo. Y la concentración o la cantidad de este pigmento llamado melanina en la piel, en el cabello o en el ojo está relacionado con la propensión a ciertas enfermedades oculares. Pasa lo mismo que en la piel. Gente que tiene menos melanina, como los albinos, están más propensos a cáncer de piel, por ejemplo. Igual en el ojo. Pacientes que tengan otra coloración del ojo que no sea oscura, tienen menos melanina y están más propensos a ciertas enfermedades. E incluso influye en el resultado de los trasplantes de córnea. Es decir, pacientes que tengan cierto color en los ojos determinará si es más exitoso o no un trasplante de córnea. Aunque los mecanismos precisos se ignoran, eso señalan médicos allá, oftalmólogos en Alemania. Efectos. La menor protección contra los efectos nocivos de la radiación solar, es decir, tenemos al sol dándonos radiación y radiación. Tenemos que cuidarnos y protegernos. La menor protección contra esos rayos del sol, pues obviamente nos exponen a más enfermedades. ¿Explicaría esto que las personas de ojos claros tengan más riesgo de desarrollar melanoma uveal, un tipo de tumor en el ojo? Un raro tumor agresivo de la coroides, así como la variante húmeda de una degeneración macular asociada a la edad. O sea, el color de los ojos implica o tiene que ver o se relaciona con ciertas enfermedades oculares como un tipo de tumor y como una degeneración o un envejecimiento de la mácula. Sin embargo, en este último caso todavía no está claro si esto se debe al color de los ojos u otros factores genéticos asociados. Pero en contraparte, al revés, las personas con ojos oscuros aumentan de 2 a 4 veces su riesgo de tener cataratas, lo cual podría deberse a una mayor absorción de luz y carga de calor en la cámara anterior del ojo, como por ejemplo con las camisas negras, camisas oscuras. Cuando te expones al sol, absorbes más luz, retienes más luz, almacenas más luz. Pasa lo mismo, los ojos oscuros retienen más luz del sol y eso se expone a ciertas enfermedades como las cataratas. Asimismo, los pacientes con ojos oscuros tienen mayor incidencia de rechazos. Vean eso, los pacientes con ojos oscuros tienen mayor incidencia, mayor probabilidad de rechazar un trasplante de córnea, lo cual podría atribuirse a que el pigmento del iris, a esta melanina, intensifica. Entre más oscuro, entre más melanina, se intensifica el proceso de inflamación de la cámara anterior del ojo y esto causa un rechazo en un trasplante. Digo, por supuesto que no significa que los pacientes con ojos oscuros no puedan someterse a un trasplante, pero sí es un factor de riesgo que le da más posibilidad de realizar o de ejercer o de sufrir un rechazo a ese trasplante. Conclusión, los ejemplos muestran que factores aparentemente insignificantes como el color de los ojos podrían ser bastante relevantes en la práctica clínica diaria, lo cual podría orientar tanto al diagnóstico como a la selección de tratamientos. Número 6, lo más curioso. Vamos a ponernos curiosos, a ver. El síndrome del impostor. Caray, a ver, síndrome del impostor. Déjenme pongo un poco más serio. El síndrome del impostor es frecuente en la vida de los médicos, incluso desde que inician los estudios en la escuela o facultad de medicina. Síndrome del impostor. ¿Nos están llamando impostores o qué pasa? No, doctor, no, doctor, no, doctora. El llamado síndrome del impostor es la construcción psicológica, la idea psicológica, el concepto, lo que tú crees, lo que tú piensas sobre ti mismo en referencia al éxito. Es decir, es cuando los médicos dicen, es que el éxito no lo merezco, es que no soy tan exitoso, es que realmente no soy tan bueno. Es la construcción psicológica caracterizada por una creencia persistente de que el éxito personal
no es merecido. Y se cree que este éxito no se debe a un esfuerzo, a una habilidad o una capacidad que tú poseas. Tiene que ver un poco con esa creencia de que los demás son exitosos y yo no, y si tengo éxito es más por suerte que por capacidades propias. Ese es el síndrome del impostor. Es un fenómeno frecuente entre los médicos, especialmente en los periodos de transición. Es decir, ingresan a la escuela de medicina, síndrome del impostor. Inicio de un posgrado o un nuevo desafío laboral, síndrome del impostor. Resumió el doctor Paolo Spriano, redactor médico y miembro del Colegio Médico allá en Italia. Manifestaciones. Las personas que experimentan el síndrome del impostor creen que los demás tienen percepciones infladas de sus habilidades. O sea, lo que tú pienses de mí no lo merezco y no es verdad. Tú crees o me sobrevaloras más de lo que realmente soy. Y temen a ser evaluados porque les da miedo reprobar o quedar mal. Tienen poca autoestima y poca seguridad en sí mismos. Es muy común, según ese estudio, en los médicos. Este temor existe a pesar de la evidencia continua de sus éxitos. También ignoran los elogios, no les dan importancia, ya que son altamente autocríticos y muy perfeccionistas y atribuyen sus logros más a factores externos como la suerte, al trabajo duro o a los recursos interpersonales. O sea, a otras personas, más que a sus propias cualidades como capacidad, inteligencia o habilidades propias. Según estudios, el fenómeno se asocia con un desgaste profesional e interfiere más en la vida de pediatras e urgenciólogos. ¿Algunas estrategias para mitigarlo? Bueno, compartir tus inquietudes con colegas de confianza, combatir el perfeccionismo y ejercitar la autocompasión. Pregunto para ustedes. ¿De qué sirve la perfección en nuestras vidas? Impostora verdadera, ¿qué es esto? En algunas circunstancias, efectivamente el médico simula ser quien no es. Por ejemplo, el caso de la doctora Anita Louise Jackson, de 60 años, maestra en salud pública, otorrinolaringóloga, profesora universitaria, líder de la respuesta a COVID-19 en el mayor condado de Carolina del Norte, Estados Unidos, y ganadora en 1993 del premio Albert Schweitzer, destinado a quienes demuestran reverencia por la vida, quien acaba de ser condenada a 25 años de cárcel por 20 cargos criminales. Esta nota hay que ampliarla, amigos, incluyendo la múltiple reutilización de 100, incluyendo la múltiple reutilización en cientos de pacientes de un dispositivo quirúrgico para sinoplastía de balón aprobado para un único uso. Es decir, reutilizaba aparentemente el material quirúrgico con más pacientes cuando debe ser desechable. Esta nota vamos a ampliarla sin duda alguna. Número 7. Lo más preocupante. La expansión en Estados Unidos de la droga zombie despierta alarma. ¿Qué es la droga zombie? En Estados Unidos los traficantes de drogas están usando cada vez más fentanilo, heroína o cocaína. Con el sedante, o sea, lo combinan con el sedante veterinario gilacina, también conocido como droga zombie o tranqui. A diferencia de su efecto en caballos grandes, por ejemplo, puede tener efectos secundarios graves y potencialmente mortales en los seres humanos, como muestra el reciente caso de un hombre de 43 años en el Reino Unido y las casi 3.500 muertes en Estados Unidos en el 2021, un aumento de 1.200% en 3 años, y la FDA en Estados Unidos ya ha respondido con un control de importación más estricto del fármaco utilizado en medicina veterinaria. Por eso ya andan en la frontera, en México, no al fentanilo. Y es que la verdad está bien cañón ese tema. Efectos. Se utiliza en forma clandestina o ilegal, asociado habitualmente a otros opioides, porque potencializa el efecto sedante de los opioides. O sea, mezclas un opioide con esta sedante veterinario y te potencializa el efecto sedante de los opioides. Muy peligroso eso. También potencia los efectos nocivos para la salud porque produce una depresión importante en el sistema respiratorio, que es lo que puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Explicó el doctor
Carlos Tamin, jefe de toxicología del Hospital Fernández en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, el uso prolongado puede generar ulceraciones cutáneas, necróticas graves, que son úlceras así que se ponen negras, muy oscuras y se infectan, incluso a cierta distancia de los sitios de inyección, que se extienden parcialmente en brazos y piernas. Te inyectas en el brazo y te salen úlceras negras, gangrenadas en el brazo, pero también en otras partes del cuerpo. Tratamiento. Naloxona no antagoniza el efecto de este sedante veterinario, por lo que pueden ser necesarias medidas adicionales en caso de intoxicación, como mantener despejadas vías aéreas, o sea, entubarlos, aportar oxígeno suplementario, entubarlos, tratar la hipotensión, líquidos, medicamentos, sueros en la vena y bajo ciertas circunstancias brindar respiración artificial. En algunos centros las infusiones de dexmedetomidina se utilizaron de forma experimental en una unidad de cuidados intensivos, mientras que clonidina y lofexidina se utilizaron en otras. Ustedes pueden ver qué tratamiento hay para esto. Pues realmente no, porque es una combinación más o menos nueva de uso de drogas que están utilizando. De verdad, cuídense, no a las drogas. La frase, llego siempre bien abrigada, hago un hoyo en el hielo sobre el lago y entro lentamente en el agua, aproximadamente 0.1 grados Celsius, con traje de baño, botas y guantes de neopreno y un gorrito, un gorro para mantener la cabeza caliente. Recuenta la doctora Angélica Cuapio Gómez, médica mexicana e investigadora del Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas allá en Estocolmo, Suecia, quien practica regularmente inmersiones en agua helada para mitigar los síntomas de COVID-19 persistente. Nota que tenemos que ampliar también, por supuesto. Y por último, la cifra, amigos, la cifra, amigas, 93%, vean esto, 93%, me pongo serio, 93% la proporción de pacientes que muere en el hospital, con al menos una necesidad insatisfecha al final de la vida. 93%, casi todos los pacientes que mueren en el hospital mueren con una necesidad no satisfecha en su vida, mueren con una vida todavía pendiente de problemas y de situaciones que no fueron resueltas, incluyendo síntomas físicos. Termino pues con un dolor, termino pues con molestias, termino pues enfermo y no satisfecho con mi cuerpo, con mi salud, con mi vida. Y falta de apoyo espiritual, psicológico y social, según un estudio realizado en 284 adultos de 88 pacientes británicos allá en el Reino Unido. Amigos, Dr. Sergio Beltrán, Salud al Día semanal, para ustedes esas noticias con intención de que estén más enterados de lo que pasa en el mundo médico y de la investigación. Hasta pronto.